Y hoy arrancamos o complementamos este tema que no habíamos podido terminar y vamos a conversarlo el día de hoy en nuestro discipulado sobre ataduras religiosas y prácticas ocultistas. Creo que es muy valioso este tema, es muy importante que lo podamos desarrollar. Así que, como siempre, te invito a que tengas tú una Biblia donde podamos trabajarlo, donde podamos revisarlo, donde tú y yo podamos estudiarlo y que no sea sencillamente leyendo yo una cantidad de cosas. Yo voy a estar trabajando la versión Reina Valera, voy a trabajar la Nueva Traducción Viviente, la NBI y la traducción textual, muy rápidamente. Entonces vamos a mirar un poco estos capítulos. Oramos un segundo. Padre, yo te entrego este tiempo, te entrego Dios esta palabra. Te pido, Señor, que tu palabra se haga vida en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea fluyendo en nuestros corazones y que nos enseñes. Háblanos, Señor, ministranos y llena, Señor, esta noche de tu presencia en nuestras vidas para que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a revisar un versículo que veníamos trabajando entonces la semana pasada. Ese versículo está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo así. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice acá, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esto está en Gálatas 4:8. Hay algo muy importante que trabajar o algo muy importante que mencionar en este tema, y es que realmente los hombres convertimos deidades. Los hombres vamos trabajando o vamos viviendo nuestra vida, pero vamos abriendo deidades, vamos buscando dioses, vamos inventando y creando dioses. Y por eso la palabra nos dice hoy, esta porción de Gálatas, nos dice, ya que no conocían al Dios vivo, ya que no conocían realmente a Dios, estaban ustedes sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Estaban siendo esclavos de algunos que no son dioses. Y obviamente no solamente se refiere a un mundo físico, se refiere a un mundo espiritual. Podíamos ser esclavos del pecado, podíamos ser esclavos de legiones, de potestades, podíamos ser esclavos de Satanás mismo, que no es un dios. Podíamos ser esclavos de sistemas religiosos, podíamos ser esclavos de sistemas espirituales que gobiernan este mundo. Por eso la palabra de Dios dice que el espíritu, que Satanás es el príncipe de la oscuridad, príncipe de este mundo. Y eso es algo a lo que de una u otra forma nos vemos muy, de alguna forma nos vemos como que vamos caminando por la vida, pero no nos damos cuenta que somos oprimidos por esta situación. Somos esclavos de situaciones o somos esclavos de sistemas religiosos, somos esclavos de sistemas ocultos, lo que la Biblia determina ocultistas, y ocultismo o tinieblas, y eso es donde debemos nosotros empezar a conocer para poder avanzar y no ser esclavos de esto. Entonces Gálatas lo menciona. Gálatas nos dice que no conociendo a Dios éramos esclavos literalmente de esos sistemas. Y aquí es donde debemos nosotros empezar a trabajar y a revisar. Entonces voy a mirar otro versículo que quiero compartir contigo para que podamos colocar contexto y para que podamos colocar
unas buenas bases para arrancar. Y es el siguiente versículo. Dice acá en Deuteronomio 18, 9 al 14. Libro de Deuteronomio, si lo estás compartiendo, yo voy a revisar la versión del 60, después te voy a leer la versión textual. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces dice el Señor, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto. El Señor no lo ha permitido. Deuteronomio 18, 9 al 14. Y te voy a leer la versión que está en la traducción textual. Vamos a revisarla juntos. Deuteronomio 18, vamos a buscarla aquí en la traducción textual y vamos a compartirla. Deuteronomio 18. Toma apuntes, toma notas, es bien importante que lo tengas porque seguramente esto va a ser de mucha bendición. Dice Deuteronomio 18, el versículo 9. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh, y por causa de estas abominaciones, Yahweh los expulsa de delante de ti. Entonces dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero Yahweh tu Elohim no permite esto. Tremendo, fuerte. Es una porción en la Biblia que lamentablemente no se predica fuera de las iglesias o fuera de las congregaciones. Es una porción en la Biblia que lamentablemente, no está siendo revisada por las religiones, sino que por el contrario está casi que oculta. Esto me acuerda cuando decían, mi hijo, mi hija, no lea eso porque se vuelve loco. Bueno, ahí está la estrategia demoníaca para que el mundo no conozca la verdad del evangelio, y esto está aquí. Hay unos mandamientos, hay unas ordenanzas que hacen parte de la ley, pero que están vigentes en este tiempo, y es muy importante entenderlas y es muy importante reconocerlas para no caer en el error y cometer el gravísimo pecado de caer en prácticas ocultistas o religiosas. El Padre le dice al pueblo, dice, hay una tierra que vas a poseer, pero esta tierra está llena de gente que consulta muertos, gente que practica brujería, gente que está pendiente del sortilegio, de los agüeros, de la adivinación, de las hechicerías, de los encantamientos. Hay gente entre ellos que son magos. Bueno, hay un listado muy, muy fuerte que ya veníamos revisando la semana pasada. Y este capítulo de Deuteronomio menciona esas prácticas religiosas o ocultistas que son puertas espirituales para la vida de una persona, un creyente, incluso no creyente, son puertas espirituales que se abren, en las cuales... Entonces, yo hice una lista desde la semana pasada que veníamos trabajándola y estábamos revisando
¿qué tipo de prácticas podríamos realizar cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de prácticas podríamos trabajar o estar inmiscuidos y de alguna otra forma no estar, no ser libre de ellas, sino que por religiosidad popular, por cualquier motivo podemos estar amarrados o atados a ellas? Es muy interesante, no sé qué otra palabra usar que no suene feo, pero es muy interesante ver personas que dicen ser creyentes, que de alguna forma creen en Dios, pero que en la libertad de su ignorancia, sin ofender a nadie, en la libertad de su ignorancia, se dicen ser hijos de Dios, practican una religión y aparte de practicar una religión, se ven inmiscuidos en prácticas religiosas que son paganas y por otro lado prácticas ocultistas que traen grandes consecuencias. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, estamos leyendo la primera cuando dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, quien sacrifique a sus hijos. En esa época sacrificaban también a los niños, a algunos dioses. Y en este tiempo vemos que una de las principales muertes a nivel mundial es el mismo aborto. Es impresionante cuando tú le entregas a una mujer un bebé, una mamá le entregas un bebé, esa persona, una mujer, un hombre, se transforma en ternura porque está recibiendo a un bebé. Pero qué extraño que antes de que reciba ese bebé, estando incluso dentro del vientre de la madre, es capaz de abortarlo, es capaz de realizar un asesinato antes de su nacimiento. Es un ser que está vivo y esto tiene que ver con eso, con esas prácticas de pasar a los hijos por el fuego. No me voy a quedar en este punto porque quiero mirar un poco el tema de las prácticas religiosas y ocultistas y para que podamos desarrollar este tema que me parece un poco fuerte. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, hechicero, encantador. Momento, yo recuerdo haber trabajado con algunas personas que nos llaman y nos dicen: mire, por favor oren por mí, yo necesito que alguien me ayude, estoy viviendo situaciones muy complejas de ansiedad o de depresión. Y en medio de esas circunstancias, o en todo ese proceso que he vivido en mi vida, yo he asistido a brujos, he asistido a mediums, he asistido a... últimamente hay un... ¿cómo se llama los que están haciendo, amor, que estás acá detrás de cámaras? Que hacen una especie de regresión y que se presentan constelaciones. Qué bueno que nos hayamos acordado de ese tema porque hay lamentablemente, iglesia, hasta pastores o expastores que están desarrollando prácticas que mencionan como constelaciones y se presenta la persona, llamémosla persona, el cliente, por no ponerle otro nombre, el cliente, y lo presentan delante de otra persona que hace el papel del ser muerto, el ser querido que murió, el tío, el abuelo y demás, y entonces los encuentran para que de alguna u otra forma desahoguen sus penas. Esta persona se hace pasar por el ser que ha muerto y esta persona es el cliente, pongámosle cliente, no sé qué otro término utilizar. Obviamente esto es un asunto muy complejo y fíjate que lo estamos leyendo. Lamentablemente pues se ha puesto muy de moda todos estos asuntos dentro del cristianismo, se ha puesto muy de moda el tema del coaching espiritual, pero realmente el coaching espiritual es algo que no es un término, no se Volvimos, tengo aquí problemas con la transmisión, espero que no se dañe y vamos a trabajar rápidamente. Bueno, entonces, fíjate, dice la escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortílego. Es muy raro, pero también es muy normal encontrar personas que se llamen creyentes, que creen en Dios, que practican una religión, pero aparte de practicar una religión, están consultando brujos, mediums, constelaciones, agoreros, gente que hace riegos y una cantidad de cosas. Estas prácticas son el motivo de generarle a la persona
puertas abiertas donde al momento de ingresar a estos recintos, al momento de dejarse tocar, al momento de tener un riego, al momento de colocarse sobre sus hombros una medalla X con un riego X, un amarrado X o una pulsera X con un cierto conjuro o en el tobillo. Yo sé que todos ustedes saben de lo que me refiero porque hay muchísimos ejemplos. Estas prácticas religiosas o prácticas ocultistas traen muchas consecuencias en las vidas de las personas. Hemos visto que muchas personas, siendo víctimas posiblemente de la depresión, de la ansiedad en sus vidas, realmente buscan soluciones. Pero atención a esto porque lo quiero decir con mayúsculas. Pero la gente está aburrida de las iglesias, la gente está aburrida de, entre comillas, de Dios, porque el principal impedimento lo encuentra en la misma persona que representa a Dios. O sea, la gente cree que Dios es una religión, la gente cree que Dios es un Vaticano, la gente cree que Dios es el pastor o un gremio evangélico y demás. Y entonces, como los hombres cometemos tantos errores, como los hombres lamentablemente fallamos, entonces la gente se aburre de las religiones y antes de recurrir a la bendición de Dios y a la palabra de Dios, la gente lo que recurre es a un brujo porque ve que no hay respuestas en las religiones. Cierro paréntesis. Nosotros como creyentes no somos una religión. Nosotros como hijos de Dios no practicamos una religión. Nosotros no ejercemos un método religioso para acercarnos a Dios, aunque lamentablemente tenemos algunas organizaciones en nuestra relación con Dios a nivel congregacional y todo eso. Pero a lo que me refiero es que la gente antes de buscar a Dios, la gente antes de ir a la Escritura, que seguramente al principio no entenderá, la gente antes de recurrir a un maestro de la palabra o a un pastor que pueda guiarle, porque tiene una cantidad de paradigmas en su mente, porque tiene un rechazo hacia la religión y entonces considera que el cristianismo y considera que el camino, que Jesús es religión, lo que hace es alejarse y pues aunque es creyente, entre comillas, que dice conocer a Dios. Segundo, aunque practica una religión X a nivel mundial, entonces lo que hace es que en un tercer punto va y visita a un medium, un brujo, un hechicero, le paga por eso, o sea, hace un pacto con esa persona, hace un sacrificio y paga con dinero. Y entonces este gremio de encantadores, de hechiceros, que está escrito en la Biblia, para el que acaba de entrar a la transmisión, estoy leyendo Deuteronomio 18:9. Entonces viene y hace un pacto con el hechicero, con el encantador, con el adivino, con el mago, quien consulta también a los muertos, y ahí inmediatamente se hace un eslabón y mi alma queda atada con dicha persona, con dichos demonios, con dicha práctica. En el libro de Ezequiel menciona el profeta y Dios le dice al profeta, dile a mi pueblo que yo voy a liberarlos de esos profetas que han colocado velos mágicos en sus ojos que no les permiten ver una realidad espiritual, no les permiten, dice, voy a quitar unas vendas mágicas o unos amarrados que colocan en sus manos mágicos. Eso está escrito ahí en la Biblia, está en Ezequiel 13. Ahora, aquí el punto ¿cuál es? Tú dirás, ¿cuándo? ¿Cómo así que eso aparece en la Biblia? Bueno, ahí está. Yo creo que lo voy a buscar para que no quede la duda y para que después no me vayan a agarrar a piedra por acá. Pero lo que quiero llegar es que no son velos que colocan en sus caras para no ver físicamente, son velos espirituales. Entonces la persona cuando practica ocultismo, la persona cuando practica algunas prácticas religiosas paganas, la persona queda atada, abre una puerta espiritual en su vida y esto trae grandes consecuencias. Por lo general recibimos a Cristo nuestro Salvador, el Señor nos da la libertad, obviamente, nos hace libres por medio de la sangre del Cordero, pero entonces viene el problema serio y el problema es que muchas prácticas que nosotros realizamos antiguamente, ya sea por religión, ya sea por ocultismo o demás,
traen consecuencias, y aunque Dios perdona nuestros pecados, muchas consecuencias perduran. Y entonces vuelvo y digo, como siempre les menciono, es como el creyente que va caminando, pero detrás de él tiene una nube negra que, siendo creyente por 5, 3 años, 10 años, 20 años, tiene una situación que no le permite avanzar, y estamos orando y pidiéndole a Dios, y estamos orando y pidiéndole a Dios, pero aquí estamos encontrando una llave tremenda, una llave muy, muy fuerte. Entonces te voy a leer una porción así. Dice el versículo... Estoy en Ezequiel capítulo 13, voy a leer la Biblia textual, dice versículo 8, cuando, por tanto así dice Adonai Yahweh, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso estoy aquí contra vosotros, y así dice el Señor, mi mano está contra los profetas que tienen visiones vanas y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el rollo de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. Sí, por cuanto han hecho errar a mi pueblo diciendo paz cuando no había paz. De manera que éste edifica el muro y otros revocan con lodo suelto. Atención. Viene, le dice el Señor, hay profetas que están colocando muros espirituales en las mentes de las personas, y hay otros que están construyendo encima de esos muros y están colocando lodo suelto, están calafateando, están colocando lodo en esas paredes. Y voy a continuar porque esto es tremendo, este capítulo es poderoso. Di a los revocadores de lodo suelto que se caerá, que vendrá una lluvia torrencial, y vosotras, oh piedras de granizo, caeréis, y un viento tempestuoso lo rajará. Y cuando el muro haya caído, no os dirán de dónde está la embarradura. ¿Dónde está la embarradura con que revocasteis? Por eso así dice el Señor, haré que lo rompa el viento huracanado con mi ira y lluvia torrencial. Bueno, yo voy a pasar un poco más adelante, pero básicamente lo que aquí dice es, vienen profetas, instalan pensamientos falsos en la vida de la persona, instalan falsas profecías, instalan falsas doctrinas en las vidas de las personas, y vienen otros y construyen encima de dicha falsedad. Dice el Señor, yo voy a revocar todo esto porque son muros, ¿se acuerdan cuando se lee por allá en Ezequiel, perdón, en Corintios, que dice que tenemos armas espirituales y que esas armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, muros? Ajá. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Entonces voy a saltar un poco porque quiero que revisemos la parte esa que menciona, el tema de la magia, de los temas mágicos. Y cuando hablamos de magia, no nos está hablando de asuntos supersticiosos y conjuros, sino está hablando de cosas espirituales, cosas que existen en un mundo espiritual y que incluso han sido colocadas religiosamente en nuestras vidas. Te estoy hablando de profecías, te estoy hablando de imposición de manos, te estoy hablando de una cantidad de cosas que son bastante complejas, pero que hoy vamos a ser libres de esto en el nombre de Jesús. Dice Ezequiel 13, para los que no sabían, estoy en Ezequiel 13, en el versículo 17, dice, hijo de hombre, pon tu mismo rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. Pon tu mismo rostro contra las hijas de tu pueblo. Le está hablando al profeta y dile, profetiza contra esas falsas profetas. Profetiza contra sus falsas profecías. Interesante, ¿no? Profetiza contra sus falsas profecías y profetiza contra ellas. Aquí hay revelación de la palabra. Mira lo que dice. Y di, versículo 18, así dice Adonai Yahweh, así dice el Señor, así dice Jehová. Hay de las que cosen cintas mágicas para toda muñeca y hacen capuchas mágicas de todo tamaño, a fin de entrapar, a fin de atrapar, de entrapar, de alguna forma de atrapar las almas, de alguna forma de esconder las almas con esas capuchas mágicas. No te vayas porque necesito que quede claro este tema y que no te quede esto mal explicado. Hay de las que cosen cintas mágicas para toda muñeca y hacen capuchas mágicas de todo tamaño a fin de entrapar las almas. ¿Cazaréis las almas de mi pueblo para preservar vuestra propia vida? Le está hablando a las que profetizan banalidades.
Versículo 19. Me profanaréis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan, destinado a la muerte al que no tenía que morir y a la vida al que no tenía que vivir, engañando así a mi pueblo que va tras vuestras mentiras. O sea, aparte de que profetizas mentiras, me estás cobrando y me estás pidiendo dinero u ofrenda. Dice, me profanaréis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan, destinando a la muerte a quienes no tenían que morir y a la vida a los que sí tenían que vivir. O sea, fíjate el impresionante poder que hay espiritual cuando un hombre se levanta a ejercer reino o cuando un hombre se levanta a ejercer tinieblas. Y fíjate esa guerra espiritual y el peligro que hay en la vida el peligro que hay en el poder que tienen las personas para desarrollar un ejercicio, llámese ministerial o una práctica ocultista. Fíjate el peligro que hay cuando yo estoy bajo una cobertura espiritual religiosa, y esa cobertura espiritual religiosa trae grandes maldiciones para las personas que están a mi alrededor. Cuando yo voy, y vamos a dejarlo un segundo ahí porque te voy a trasladar ahora al libro del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, todos hemos escuchado y conocido cuando dice: mi pueblo perece o mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Todos nos sabemos ese versículo, todos lo hemos escuchado, no lo hemos aprendido, fue uno de los versículos claves en el desarrollo de conocer a Dios y su palabra y la revelación de su palabra. Pero el versículo siguiente, yo ya me lo sé casi de memoria, te lo puedo compartir, tú anótalo ahí, Oseas 4, versículo 6 y en adelante. Cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste mi ley, le dice al sacerdote, yo te desecho del sacerdocio, dice al sacerdote, y por cuanto desechaste mi conocimiento, entonces yo desecharé a tus hijos, le está hablando al sacerdote. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando el sacerdote, y estamos hablando de un sacerdote de esa época, estamos hablando de la religión judía, ni siquiera estamos hablando de un tema de sacerdocio del nuevo pacto, te estoy hablando de una religión, ¿ok? Y entonces el Señor le dice al sacerdocio de la religión judía, le está hablando a los sacerdotes de su pueblo que se convirtieron todos en esa tradición, en ese tradicionalismo religioso, y les dice: tú has desechado mi conocimiento, tú has desechado mi palabra, tú has desechado mi revelación, tú has desechado mi palabra. Por cuanto has hecho eso, yo te desecho del sacerdocio, y por cuanto sigues haciendo eso, yo desecharé a tus hijos. Y esto literalmente me habla a mí de un tema de coberturas. Todo lo que esté bajo una mala cobertura, llámese de una religión, llámese de las mismas congregaciones incluso cristianas, llámese del brujo, del gurú, llámese de lo que sea, eso trae consecuencias de ahí hacia abajo, y esto es gravísimo en mayúsculas, porque es una nube negra que va a permanecer sobre la vida del creyente, que pensando que es creyente, que tiene el conocimiento de la palabra, se va a mantener bajo la nube negra todo el tiempo. Va a permanecer bajo la nube negra, va a creer bajo los conceptos religiosos y las doctrinas y los dogmas que su religión le ha enseñado, y esto termina convirtiéndose en prácticas ocultistas, termina convirtiéndose en prácticas religiosas. Y como hoy estamos hablando de ataduras, porque hoy no queremos profundizar en estas prácticas, entonces todo esto tiene unas consecuencias que, si yo permanezco en esas prácticas, voy a ser víctima de eso. Y si yo soy libre de esas prácticas, recibí a Cristo en mi corazón, estoy avanzando en mi caminar como hijo de Dios, pero sigo viviendo las consecuencias de dichas prácticas del pasado, o hay una nube negra que te acompaña toda tu vida y todavía no identificas el por qué, aquí hay unas llaves magistrales que están escritas en la palabra. Y ya te leí entonces acerca de los velos o las capuchas que proféticamente se creaban o creaban estas mujeres profetisas del antiguo pacto para de alguna forma atrapar las almas, y profetizaban cosas que no eran, pero lo peor era que sí se cumplían. Profetizaban muerte donde había vida y generaban muerte. Profetizaban vida donde debía haber muerte y generaban vida. Pero el Señor dice, pero es que yo los tenía, a estas personas ya estaban para vida, estas otras personas estaban para muerte, y así sucesivamente. Te estoy leyendo el capítulo 13 para que lo puedas revisar con calma en tu casa.
con mucha calma. Entonces dice, hay de las que cosen cintas mágicas para toda muñeca, ¿ok? No tengo aquí un ejemplo, pero por allá no hay un ejemplo, no. Pero básicamente, ya, allá hay un ejemplo, pero básicamente es poder amarrar mis muñecas y no poder desarrollar lo que tengo que hacer. Hay gente que dice, ¿por qué yo trabajo y no se me da el trabajo? ¿Por qué no tengo resultados en mi trabajo? ¿Por qué yo quiero desarrollar un ejercicio y por qué yo trabajo y el dinero se me escapa de las manos? Trabajo como por nada. Gracias. Entonces, mira, esto es un ejemplo de un pedazo de cortina que tenemos aquí en casa. Pero esta cinta, voy a hacer una semejanza. Dice, hay de las que cosen cintas mágicas para las muñecas. Entonces, fíjate, aunque esto es una cinta física, aquí dice que aquí me está hablando de unas cintas mágicas. Y esas cintas mágicas no se ven, pero se sienten. Y yo intento soltarme y no puedo. Estoy tratando de que mi trabajo sea productivo y no es productivo. Estoy tratando de que el mismo ministerio sea productivo, no es productivo. Estoy tratando de que mi vida tenga resultados y yo siento que no puedo avanzar. Y tiene que ver mucho con esto, con la atadura de las manos, la atadura del trabajo, la atadura del poder desarrollarme como hijo de Dios. Aquí hay algo y lo estoy leyendo y tiene que ver con ataduras ocultistas o con ataduras religiosas del pasado. Ok, es un tremendo ejemplo, ¿no? Ahora, así mismo como existen, según la palabra de Dios, esas cintas mágicas, también dice que hay unas capuchas o unos velos que no me permiten ver una realidad. Y por eso descubres que hay tanta gente atea, por eso te das cuenta que hay tanta gente que dice ser creyente, pero están estancados, no ven la realidad, no perciben el mundo espiritual, sino que se volvió una religión, literalmente. Ahora, ya entendiste lo de las cintas. Ok, ahora entiendes lo de los velos. Es como unos lentes que religiosamente las tinieblas colocan dentro de ti. Tú puedes ser un creyente, puedes ser pastor y puedes no ver muchas cosas. Hay muchos pastores que no creen ni en el agua tibia. Pero mi palabra, la palabra de Dios es tan clara que no hay que ponerle nada más ni quitarle nada más. Ahí está. Entonces dice, hacen capuchas mágicas de todo tamaño a fin de entrapar las almas. ¿Y cazaréis acaso las almas de mi pueblo para preservar vuestra propia vida? Le está hablando a esos falsos profetas. Voy a avanzar un poco más. Estoy en el versículo 20. Por tanto, así dice el Señor. Aquí estoy yo contra vuestras cintas mágicas con las que cazáis las almas. Se las arrancaré de las muñecas en el nombre de Jesús, y soltaré las almas que vosotros cazáis volando para que vuelen como aves. Amén. Aquí hay liberación. Romperé vuestras capuchas mágicas o vuestros velos mágicos. Libraré mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Porque con mentiras entristecisteis el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Porque fortalecisteis al impío y lo animasteis en su mal camino. Esto está tremendo. Esto está tremendo porque yo he escuchado ciertos personajes que están lanzando ciertas profecías y uno dice, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué lo está exhortando y motivando a eso? Dice, no, vamos adelante, tú vas a avanzar y conquistarás las naciones y tendrás un carro último modelo y el Señor te traerá una rubia 90, 60, 90 y uno como que, what? ¿De qué estás hablando? Entonces, fíjate que la práctica ocultista no solamente se ve en las religiones del mundo, sino también se vuelve religión dentro del cristianismo y es tremendamente peligroso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces dice, yo romperé esas capuchas mágicas y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa de vuestra mano y sabréis que yo soy el Señor. Porque con mentiras entristecisteis el corazón del justo, el cual yo no entristecí. Y fortalecisteis al impío y lo animasteis en su mal camino. Por tanto, no veréis más visiones vanas, ni practicaréis más adivinación. Libraré a mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Yahweh, yo soy Jehová.
Tremenda palabra. Eso que acabo de leer está en Ezequiel 13 para que lo puedas estudiar también en casa. Y si te mantienes conectado con nosotros, estamos trabajando esto cada fin de semana en nuestros discipulados. Así que tienes que estar aquí conectado con nosotros en Vida con Pasión. Muy bien. Entonces, estamos trabajando el tema de las ataduras. Hicimos este paréntesis para revisar un poco cuáles son esas prácticas ocultistas que Deuteronomio menciona. Cuando dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, quien practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago o quien consulte a los muertos. Si tú estás, perdónenme las personas que ya son maduras en la fe, pero si tú, amigo, amiga, que estás llegando a los pies de Cristo, si tú estás llegando a los pies de Jesús o estás por primera vez en este tema y estás conociendo la palabra de Dios y tú has practicado religión alguna, y religión alguna te ha llevado a la adoración de ídolos, a la adoración de imágenes, a la santería, al vudú, a la brujería, a la astrología, a la adivinación, a la hechicería, a los agoreros. Si tú eres de los que se ponen la ropa amarilla, eso pasa aquí en Colombia, yo no sé si pasará en otros países, la ropa amarilla para la buena suerte, pero tú dices ser creyente, pero te pones ropa amarilla para la buena suerte. Si tú no puedes salir de casa sin unos medallas o unos collares específicos, unas pulseras específicas o tobilleras específicas de colores específicos. Si tú no puedes, si tú no avanzas con esto, pero tú dices ser creyente, yo te digo, mi hermano, mi amigo, discúlpame, te lo digo con todo el amor, todo el respeto, mi intención no es ofenderte, sino traer verdad a tu vida, revelación de palabra a tu vida. Necesitas conocer el Evangelio de Cristo Jesús y salir corriendo de las prácticas ocultistas. ¿Por qué? ¿Por qué las prácticas ocultistas y por qué las prácticas religiosas? Porque dichas prácticas van a traer sobre tu vida consecuencias desastrosas. Y he visto personas que buscando respuestas financieras, que buscando respuestas en su vida, que buscando grandes negocios, están metidos en prácticas religiosas, prácticas ocultistas. No solamente lo han vivido, sino que ahora están viviendo las consecuencias de estas situaciones. Y de alguna forma han llegado a mí a través de un tiempo, de mucho tiempo atrás, y lo digo con mucho respeto y con humildad. Y lo último que buscan es al pastor, porque ya pasaron por las manos del brujo, pasaron por las manos del medium, les leyeron las cartas, viajaron a diferentes tierras donde les hacen diferentes rezos, conjuros, fueron a donde los indios para que de alguna forma con espíritu de adivinación les dijeran qué está sucediendo en sus vidas y por qué está sucediendo y qué va a suceder en sus vidas. Te estoy hablando cosas reales y te lo estoy diciendo delante de los ojos de Dios. Todo lo que te estoy diciendo son cosas que yo mismo he ministrado en la gente, en consejería, y que hemos trabajado en liberación a través de este taller de liberación de transformados en la iglesia. Y es tremendo porque todo el mundo cree en algo. Bueno, hay un porcentaje que dicen no creer, pero todo el mundo cree en un Dios y todo el mundo quiere practicar una religión. Pero en esa práctica también está desarrollando su propio albedrío y está buscando puertas donde encontrar soluciones y respuestas. Si tú tocaste las puertas de un brujo, hay consecuencias que hay que trabajar. Si tú tocaste las puertas de la hechicería, de la lectura de las cartas, lectura de las manos, lecturas de las tazas de chocolate y una cantidad de cosas, mira, todo eso es basura literalmente, pero abre puertas espirituales. O sea, fumar un tabaco no tiene más poder que el Dios vivo y el Dios sobrenatural que tenemos en el cielo. Fumar un tabaco no tiene más. Un hombre que fuma tabaco y empieza a hacer riegos y cosas a la persona no tiene más poder que el Dios de los ejércitos. Pero ese tabaco y esa práctica genera una puerta abierta. El tipo que se los fuma y que hace esa cantidad de hechizos y de conjuros es una mina de demonios y de legiones a su alrededor. Pero la persona que consulta al medium, la persona que consulta al muerto, la persona que busca respuestas de adivinación, queda impregnado en su espíritu. Y esto es lo que queremos tocar hoy. Que la persona, si eres tú, si es un familiar, si tú conoces de esto, huyas y corras.
de toda práctica religiosa y ocultista que va en contra de la Escritura. Toda práctica creyendo que es algo de Dios, pero que a la final te aleja de Dios. ¿Cómo saber esto? Por su palabra. Eso es una práctica religiosa. Algo que tú haces no solamente por hábito, sino por convicción religiosa. Esto la religión tradicional lo menciona como religiosidad popular. O sea, está bien que tú eches riegos y sahumerios en casa y que los compres en ciertos lugares y puedas hacer unos riegos y empieces a echar unos inciensos que huelen horrible para las buenas energías y para que se ahuyenten los espíritus malos y para que venga la provisión y las bendiciones a casa. Pues mi hermano, si la religión te lo permite, bien por esa religión, gravísimo diría yo, pero la palabra de Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas. Dice, cuando entres en la tierra que yo te prometí, que te estoy dando, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo saber que mis prácticas de acercarme a Dios no son una abominación a Dios mismo? Y es lo que sucede, que creyendo acercarnos a Dios, realmente nos estamos alejando de Dios. ¿Cómo saberlo? A través de la Escritura. Fíjate de esto. Uno de los puntos tremendos que está mencionando aquí Deuteronomio 28 es practicar la adivinación. Voy a tomar grupos de 3. Practicar la adivinación, los agoreros y los sortilegios. Voy de atrás para adelante. Todo rezo, todo conjuro que te hayan enseñado, por ejemplo, a mí me enseñaron a hacer conjuros a los santos ángeles. Y entonces conjuraba al ángel Gabriel y conjuraba al ángel Miguel para protección de mi vida. Te estoy hablando de mi testimonio. Entonces yo conjuraba al ángel Gabriel y conjuraba a los ángeles y a todas las legiones de ángeles y a todas esas potestades de ángeles que eran su ejército para que me protegieran. Y esto está prohibido en la Biblia. No le damos órdenes a los ángeles, no le oramos a los ángeles, no adoramos los ángeles, ni siquiera los veneramos, ni siquiera los honramos, sencillamente están ahí, son puestos por Dios para el servicio de Dios y para el servicio del hombre, para el cuidado del hombre, pero el hombre no le da órdenes, ni levanta oraciones ni rezos. Entonces, eso se llama en la Biblia sortilegios. Toda oración que yo levante, creyendo que me estoy acercando a Dios porque me enseñaron a través de un librito, no tengo un librito acá, a través de un librito, me enseñaron a través de un librito y entonces ahí viene el conjuro de no sé quién, el conjuro de Sor no sé qué o de Santo, Santa no sé qué, o puede ir un poco más allá, conjuro a potencias. Yo sé que algunos no entenderán lo que estoy diciendo, pero al que lo entienda, por favor, alerta. El conjuro a potencias, a la potencia de María Leonza, yo vengo de Venezuela y conozco el asunto, a las potencias o los principados, aquí en la costa hay unas montañas que eso tienen unos picos y tienen unos conjuros específicos, a la potencia del indio Guayqueipuro, ahora con el tema de José Gregorio Hernández. El pobre José Gregorio Hernández, bueno, si está en la presencia de Dios, gloria a Dios, pero han hecho brujería como ustedes no se pueden imaginar y son casos que hemos trabajado directamente y encontramos que dichas oraciones que levantan a José Gregorio Hernández y a otras deidades, porque inventan deidades, y lo acabamos de leer, si te perdiste la primera parte tienes que entender todo lo que estamos hablando, y encontramos vasos con agua, algodones con alcohol, una cantidad de frascos con una cantidad de menjurjes y cosas, rezos y una cantidad de cosas, pero la persona era una alma de Dios, la persona se acercaba a Dios, ahí está el primer punto, creía en Dios, tenía una fe en Dios, pero no conocía realmente a Dios. Y aquí es donde viene ese problema. Lamentablemente, amigos, familia, iglesia, Dios ha permitido que muchos de ellos se nos hayan escapado de las manos y hayan muerto por diferentes enfermedades muy, muy feas, muy complejas. Entonces, todo lo que tiene que ver con sortilegios es complejo. Pilas con todo rezo, pilas con esos rezos escritos que pasan en cadena por WhatsApp para la abundancia, la prosperidad o la salud. Pilas con esos rezos que pasan en cadena por Facebook y te dicen, si tú me lo devuelves serás bendecido y si se lo pasas a 10 serás más bendecido. Pero el rezo como tal tiene unos parámetros no bíblicos.
no doctrinales, y eso trae grandes consecuencias. Estamos hablando de ataduras espirituales. Ok, eso tiene que ver con los sortilegios, los rezos, aquellos conjuros que se hacen de parte de la persona, creyente y no creyente, para poder avanzar o crecer espiritualmente. Ya sabemos que para unos trae bendición, para otros no tanto. Si tú estás ahí conectado, si tú estás conmigo en esta noche, déjame saber que tú estás ahí. Manda por favor tus likes o tus corazones como si fuera un amén, o escríbeme ahí tu petición de oración, o escríbenos por interno tu petición de oración. Déjanos conocerte, queremos ser parte de tu crecimiento espiritual, queremos que todo esto que estamos hoy enseñando no quede como un video solamente, sino que tenga fruto. Y en el nombre poderoso de Jesús yo proclamo que hay fruto en esta palabra, hay fruto en este mensaje, y el Señor está trayendo libertad en el nombre de Jesús a cada persona, a cada creyente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar. Hablamos de los sortilegios, hablemos de los agoreros y la adivinación, dos ramas tremendas. El agorero, lamentablemente en nuestras culturas latinas y en nuestras culturas, oh Dios santo, de ignorancia en las que vivimos, le damos mucho poder al agüero, le damos mucho poder a algunas palabras, a decir las frases, a algunos tipos de colores de ropa o colores de velas, o comportamientos, hasta en cómo caminas, al comportamiento, incluso si te levantas con el pie izquierdo o el pie derecho. Hay muchas cosas que literalmente son complejas en el tema de los agüeros, y yo he predicado de esto desde hace muchos años. Incluso creo que tengo un video grabado por allá en el año 2012 que habla acerca de los agüeros en Navidad y en diciembre. Hay que alejarse de eso. Todo lo que tiene que ver con agüeros abre puertas espirituales y me hace dependiente de todos esos principados de adivinación y demás. La adivinación es un campo también que lamentablemente es una delgada línea, donde lo leímos ahorita ahí en Ezequiel, también Ezequiel 13, es una delgada línea donde tú dices, wow, ¿este hombre es un profeta de Dios o es un profeta del mismo demonio, del diablo? Porque está hablando unas cosas complejas. Y a veces hay tantos temas específicos en la profecía que a veces tú lo pones en duda, y por eso la escritura te enseña a filtrar dicha profecía por la palabra, para que sea evaluado el profeta, para que sea evaluada la profecía, y también la experiencia del profeta y el testimonio del profeta. Pero todo lo que tiene que ver con adivinación, y no lo hablemos tanto a nivel religioso, sino hablemoslo un poco ahora por fuera, todo tema de adivinación. Ten mucho cuidado con los medios de comunicación que lanzan cartas y empiezan a leer las cartas al público y empiezan a decirle, aquí salió el 3 de copas y aquí salió no sé qué, y entonces aquí yo estoy viendo esto y yo estoy viendo lo otro. Tú dirás, eso es basura, eso. Y yo también puedo decir que eso es basura, pero esa basura es una puerta espiritual, y esa basura permite que los demonios se filtren por ese lado y entren a la vida de las personas, creyentes y no creyentes. Todo lo que tiene que ver con adivinación, con lectura del tarot, con lectura de la mano, con lectura de una cantidad de cosas que no quisiera ni mencionar en este espacio, son puertas espirituales que traen cadenas a la vida de las personas, y las personas de esto pueden morir, las personas por esto pueden vivir ataduras emocionales. Por eso tú has visto en la calle, y eso sé que hasta en todos los países pueden verlo, se habla de le ato y le ligo al ser querido. Le busco, le amarro al ser querido, se lo traigo sumiso a sus pies. Complejo, muy complejo. Si tú te has prestado para este tipo de cosas, lo que hay que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirse, porque eso es un gran pecado de adivinación, de sortilegio y ataduras que trae a tu vida, y todo eso hay que renunciarlo y soltarlo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya estamos pasados de tiempo, vamos a trabajar esto más rápido, y creo que voy a avanzar otro poquito más rápido. Bueno, y por el otro lado ya hablamos de la adivinación, ¿ok? Y entonces en la adivinación sí necesitamos soltarnos de toda falsedad, toda mentira, todo lo que no sea de Dios y que no está en su palabra. Es de mucho, mucho cuidado. Últimos minutos.
consultes a hechiceros, encantadores o adivinos. Hechiceros, encantadores o adivinos. Lamentablemente la hechicería es el pan de cada día en las calles. Lamentablemente la hechicería es el pan de cada día de la ignorancia espiritual. Lamentablemente la hechicería es una puerta gigante que vemos en las principales calles a nivel mundial, donde practican una cantidad de ritualismos, de consultas, de ritos, que con sus vestiduras blancas o sus caras pálidas, que con sus letreros o con sus imágenes y sus cuadros de la Virgen y de Jesús ahí con las manos así abiertas. Una mezcla de sincretismos religiosos y ocultistas peligrosísimas. Es un cóctel peligroso. Todo este tema es hechicería. La gente no cree que José Gregorio Hernández, en las prácticas que realizan en las calles de lecturas de manos y esa cantidad de cosas con vasos de agua y conjuros, iglesia, eso es hechicería. José Gregorio Hernández o bien está en la presencia de Dios o está en una eternidad sin Cristo. No lo voy a tocar hoy, pero lo que sí te puedo decir es que no tiene el poder de sanar porque hace parte del reino de aquellos que ya están muertos. Y la Escritura nos enseña en Eclesiastés que no hay comunión entre los vivos y los muertos. Y si la Biblia, si la Escritura me enseña eso, la Escritura no se está contradiciendo acá. Dice, no consultes ni practiques las hechicerías. Y esto es de mucho cuidado. El encantamiento también lo vamos a ver reflejado, no solamente internamente dentro de la religión, manipulación religiosa, sino que también lo vamos a ver por fuera en las calles, vamos a verlo por fuera en los hechiceros, en los brujos, en los medios, en los espiritistas, en los agoreros. Adivinación y sortilegio, perdón, adivinación y encantamiento es un cóctel que están muy de la mano, siempre están mezclados y por eso ves que la gente lleva sus riquezas, lleva su dinero y pacta con ellos. Yo creo que este tema de los pactos lo vamos a tratar la próxima semana. Y es complejo porque estás haciendo pactos de dinero, estás dando un dinero, estás realizando un pacto sobre la misma maldición y ahí hay una atadura y eso es lo que vamos a trabajar. Yo creo que ahí es donde hay que cortar. Entonces fíjate, todo lo que es hechicería, encantamiento, dice no consultes adivinos, no consultes magos, ni quien consulte a los muertos. Entonces, iglesia, apartémonos de todo esto. Todo tema, parapsicología, metafísica, esoterismo, horóscopo, numerología, santería, vudú, adivinación, yoga, tabla ouija, espiritismo, zodiaco, meditación trascendental, idolatría, ídolos religiosos, ídolos paganos, adoración a imágenes, a dragones, a desnudos, a espadas. Ya la semana pasada estuvimos hablando algo de esto, de los niños, bautizos de niños muertos, bautismo de personas que han muerto, a ídolos. Iglesia, yo sé que lo estoy diciendo muy rápido, pero necesitamos entender que aquí hay unas verdades muy profundas que tenemos que ser libres, porque si nos mantenemos ahí amarrados, si nuestra familia se mantiene ahí amarrada, y yo creo creo ser creyente, pero estoy practicando prácticas ocultistas o prácticas religiosas, la consecuencia va a ser grave. Entonces voy a tener la famosa nube encima toda la vida. Yo quiero orar para que a esta hora tú puedas recibir esa ministración y esa liberación y que empieces a descubrir esta semana el poder de lo que estamos hablando hoy, el poder de la palabra de Dios y que sea Dios mismo trayendo libertad sobre tu casa y en tu vida. Si tú estás ahí conectado conmigo, déjamelo saber a través de un like, déjamelo saber a través de un corazón, déjamelo saber a través de un mensaje, déjamelo saber a través de un chat, pero por favor déjame saber que tú estás ahí conmigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibir esta palabra de revelación de la Escritura y espero que este taller de transformados de nuestra iglesia sea de mucho provecho y que de esta forma puedas tú avanzar, puedas crecer como creyente y puedas ver ese fruto en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos, Señor, para que tú traigas revelación de tu palabra. Yo oro, Señor, esta noche para que tú traigas revelación de tu Escritura. Yo te pido, Señor, que cada amigo, cada amiga, cada persona que está ahí conectado pueda en el nombre de Cristo Jesús recibir la revelación de esto, de estas palabras, de todo esto que estamos hoy mencionando. Que no se quede, Señor, todo esto como lamentablemente, una lectura más o un video, sino que haga
un rema, que haga mella, que abra una puerta espiritual donde se pueda encontrar en el nombre de Jesús las raíces. Padre, yo hoy proclamo y profetizo vida sobre los creyentes, sobre las personas conectadas, y yo te pido que traigas revelación de tu palabra, que traigas revelación de tu escritura, y que podamos en el nombre de Jesús rescatar las almas en el nombre de Cristo. Ayúdame en esta noche a pedir perdón. Dile: Señor, yo me arrepiento de mi pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo declaro que tú eres una nueva criatura y estás naciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, te digo, pide perdón por aquellas prácticas que has hecho. Dile: Señor, yo me arrepiento de esas prácticas. Yo me arrepiento de haber hecho esas prácticas en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, desacoplo, desligo mi apellido y mi nombre de esas prácticas del pasado, de esas prácticas religiosas, de esas prácticas ocultistas. Y tú puedes decir conmigo: me arrepiento en el nombre de Jesús de haber sido partícipe, bien sea con un pago que le hice a alguien por eso, bien sea porque me presté para que me leyeran las manos, o fui yo el que lo hizo, o porque lo creí, o por ignorancia caí en eso. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú limpies mi vida. Limpia, Señor, mi apellido, mi nombre, mi sangre, en el nombre de Cristo Jesús, mi cuerpo. Líbrame de toda consecuencia de ese pasado oscuro. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, tú levanta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda atadura, toda consecuencia que haya, mi Dios, en la vida de cada creyente, cada persona que está con nosotros esta noche. Liberta, mi Dios. Trae revelación de aquellas cosas por las cuales hay que arrepentirse y ser libres. Y en el nombre de Jesús declaro libertad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tienes un testimonio que compartirnos, puedes enviarlo a nuestra página, al chat, o puedes enviarlo por mensaje interno. Si tienes un testimonio que compartirnos de algo que Dios te está revelando y algo que Dios está mostrando en tu vida, quieres conocer más, o quieres tomar estos talleres y ser parte del proceso de formación Transformados, haznoslo saber. Transformados es una escuela de formación donde este es uno de los capítulos y uno de los temas que tocamos. Pero queremos que tú y yo podamos volvernos embajadores del reino, para que Dios te liberte a ti, a tu casa y tu familia, y se cumpla la escritura, y que tú y yo podamos levantarnos por el poder de la palabra de Dios y llevar a otros a Cristo Jesús y traer libertad al pueblo de Dios. Te bendigo, bendecimos tu casa, bendecimos tu vida, declaramos que el Señor está contigo, que trae gracia, paz, que trae sustento sobre tu casa, que trae sustento sobre tu vida, que te prospera abundantemente, que el favor, la misericordia y la gracia de Dios está sobre tu vida. Bendecimos tu casa, bendecimos tu entorno para que haya protección. No hay maldición que pueda tocarte, no hay saeta ni enfermedad que pueda tocarte. Bendecimos tu salud, tus finanzas, para que te levantes poderoso, valiente y guerrero en Dios. Te bendigo como embajador de Dios, para que sea lleno tu espíritu de la poderosa palabra de Dios y puedas ser tú ese ministro que Dios está buscando, y esos ministros del nuevo pacto que Dios ha levantado por su sangre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones. Soy Diego Piñerúa, pastor de la Iglesia Vida con Pasión. Es un honor para mí haber estado este tiempo contigo y con tu familia. Espero que sea de mucho provecho y hasta la próxima oportunidad estamos viéndonos. Mil bendiciones. Un abrazo. Chao, chao.